Imagina sobrevivir lo peor que le ha pasado a una ciudad en la historia moderna. Ahora imagina que vuelves a casa a recuperarte y que tu ciudad natal es la siguiente en la lista. Eso no es un experimento mental. Le pasó a una persona real. Y lo que hace que su historia sea todavía más extraña no es solo que sobrevivió 2 veces. Es lo que estaba haciendo exactamente en el momento en que cayó la segunda bomba. Tsutomu Yamaguchi nació en Nagasaki el 16 de marzo de 1916. Era ingeniero naval. Trabajaba para Mitsubishi Heavy Industries, diseñando buques tanque, y en el verano de 1945 se encontraba en Hiroshima, en un viaje de negocios de 3 meses. El 6 de agosto de 1945 era su último día en la ciudad. Llevaba meses lejos de casa, y esa mañana por fin se preparaba para volver. Se dirigía caminando hacia los muelles cuando se dio cuenta de que había olvidado algo: su hanko, el sello de identificación personal que en Japón funciona como una firma. Volvió a buscarlo. Esos minutos de retraso cambiaron el resto de su vida. A las 8:15 de la mañana, cuando caminaba de regreso hacia los muelles, vio el bombardero B-29 Enola Gay pasar sobre la ciudad. Vio 2 pequeños paracaídas descender desde él. Y entonces el cielo se iluminó con lo que describió como el relámpago de una enorme bengala de magnesio. La onda expansiva lo lanzó al suelo. Los tímpanos le reventaron. Quedó temporalmente ciego. Cuando pudo volver a ver, tenía quemaduras graves en el lado izquierdo del cuerpo, la cara y los brazos. Estaba a menos de 3 kilómetros del epicentro de la primera bomba atómica jamás utilizada en una guerra. La bomba se llamaba Little Boy. En esos primeros instantes mató a 80.000 personas. Decenas de miles más morirían en las semanas siguientes por las heridas y la radiación. Yamaguchi logró encontrar a sus 2 colegas de viaje que también habían sobrevivido. Juntos pasaron la noche en un refugio de trinchera. Al día siguiente comenzaron a caminar hacia la estación de tren a través de lo que quedaba de Hiroshima, un paisaje de edificios derrumbados, fuegos que todavía ardían y cadáveres carbonizados alineados en las calles. En uno de los ríos, los puentes habían sido destruidos. Yamaguchi tuvo que nadar para cruzar a través de una capa de cuerpos flotando en el agua. Llegó a la estación, tomó el tren nocturno de regreso a Nagasaki, lleno de pasajeros quemados y desorientados que miraban por las ventanas sin decir nada. Al llegar, fue directamente al hospital. El médico que lo atendió era un antiguo compañero de escuela. Las quemaduras en su cara y sus manos eran tan severas que el médico no lo reconoció al principio. Tampoco lo reconoció su propia familia cuando llegó a casa, febril y vendado de la cabeza a los pies. Su madre lo acusó de ser un fantasma. Pasó los siguientes días recuperándose, con fiebre alta y el cuerpo cubierto de vendajes. Pero el 9 de agosto, apenas 3 días después del bombardeo de Hiroshima, Yamaguchi volvió al trabajo. Sus heridas no habían sanado. Todavía le costaba moverse, pero volvió. Esa mañana, en las oficinas de Mitsubishi, en Nagasaki, le dio a su supervisor un informe detallado de lo que había visto en Hiroshima. Le describió la explosión, la onda expansiva, la destrucción total de una ciudad entera causada por una sola bomba. El supervisor lo escuchó con escepticismo. Le dijo que estaba loco, que era imposible que una sola bomba pudiera destruir una ciudad entera. Yamaguchi estaba en medio de esa conversación cuando el paisaje fuera de la ventana de la oficina se iluminó con una luz blanca cegadora. De repente, la misma luz blanca llenó la habitación. Recordó años después. Pensé que la nube de hongos me había seguido desde Hiroshima. Era las 11:02 de la mañana del 9 de agosto de 1945. Un B-29 llamado Boxcar había lanzado sobre Nagasaki una segunda bomba atómica, esta vez de plutonio, llamada Fat Man. Yamaguchi estaba a menos de 3 kilómetros del epicentro, exactamente igual que 3 días antes en Hiroshima. La topografía accidentada de Nagasaki y las paredes reforzadas del edificio donde se encontraba lo protegieron de lo peor de la onda expansiva. Las ventanas de la oficina explotaron, el edificio tembló, Yamaguchi cayó al suelo.
Cuando el polvo se asentó, salió entre los escombros y empezó a buscar a su familia. Su esposa Hisako y su hijo pequeño habían sobrevivido, aunque su esposa quedó empapada en la lluvia negra radiactiva que cayó sobre la ciudad después de la explosión. Nagasaki perdió ese día a entre 40.000 y 70.000 personas en los primeros instantes, decenas de miles más en los meses siguientes. Yamaguchi sobrevivió las dos. Oficialmente, el gobierno japonés reconoció años después que al menos 165 personas pudieron haber estado en ambas ciudades durante los dos bombardeos. Pero Tsutomu Yamaguchi es la única persona reconocida formalmente como Niju Hibakusha, afectado 2 veces. Esa distinción no llegó durante décadas. El gobierno japonés esperó hasta marzo de 2009 para certificarlo oficialmente, cuando Yamaguchi ya tenía 92 años. Los años que siguieron no fueron fáciles. Yamaguchi quedó sordo de un oído. Desarrolló cataratas. Sufrió durante años de dolor crónico por las quemaduras, leucemia y una serie de enfermedades relacionadas con la exposición a la radiación. Trabajó como traductor para las fuerzas de ocupación estadounidenses, después como maestro, y eventualmente volvió a la ingeniería en Mitsubishi. Él y Hisako tuvieron 2 hijas más en los años 50. Durante décadas evitó hablar públicamente de lo que había vivido, lo procesaba escribiendo poesía. No fue hasta los años 2000 que empezó a contar su historia de forma abierta, primero en un libro de memorias, después en documentales, y finalmente en persona ante las Naciones Unidas en 2006. Tenía 90 años cuando subió a ese podio en Nueva York. Habiendo sobrevivido 2 bombardeos atómicos, dijo: «Es mi destino hablar de ello». Habló sobre el desarme nuclear, sobre lo que había visto en esas 2 ciudades, sobre lo que significa que un solo artefacto pueda borrar una ciudad del mapa en un instante. Hisako, su esposa, murió de cáncer de riñón e hígado en 2008. Yamaguchi moriría 2 años después, el 4 de enero de 2010, de cáncer de estómago, a los 93 años. Lo que más le perturbaba, según contó en sus últimos años, no era haber sobrevivido 2 veces. Era algo mucho más simple. Era que el mundo parecía no haber aprendido lo suficiente de lo que había pasado en esas 2 ciudades en agosto de 1945, que las armas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki no habían desaparecido, sino que se habían multiplicado, que la lección más costosa de la historia moderna seguía sin terminar de aprenderse. Y hay algo en su historia que va más allá del dato asombroso de haber sobrevivido 2 veces. Algo en el detalle del Hanko olvidado, esos minutos de retraso que lo alejaron del epicentro en Hiroshima, en el tren nocturno lleno de pasajeros quemados mirando por la ventana, en el médico que no reconoció a su antiguo compañero de escuela, en el supervisor que lo llamó loco justo antes de que la segunda bomba le demostrara que no lo estaba, en la luz blanca llenando la sala 2 veces. No hay manera de prepararse para algo así. No hay forma de entender completamente lo que significa haber estado en ese lugar en ese momento, no una vez, sino 2. Lo único que queda, al final de la historia de Yamaguchi, es la imagen de un hombre de 90 años de pie ante las Naciones Unidas, diciendo en voz alta lo que había visto, porque creía que era su obligación decirlo mientras todavía pudiera.